porque has hecho que nos conectemos a través de estas redes sociales para poder manifestar tu reino. No tenemos duda de que si estamos unidos en ti, de que si estamos injertados en el árbol de la vida, vamos a manifestar tu gloria. Oro por mis hermanos para que la gloria de Cristo se siga manifestando en ellos, para que la gloria del Padre se siga manifestando en cada uno de los hijos del Señor. Que esta noche, que esta tarde, que esta clase sirva para que nosotros, para poder llevar más de la gloria de ti al mundo, para poder seguir manifestando a Cristo en todo lugar y en cada rincón, que esto solamente sirva para hacer más luz, para tener más vida de Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y le damos, bueno, ¿hablas vos, mami? Sí, yo lo Gracias. Gracias, Brian, siempre dándole gracias al Padre. Así que bueno, declaramos, confesamos y aceptamos esta vida de Cristo maravillosamente, ¿sí? Ahí tenemos a Tami que ya está lista. Y déjeme decirle, mientras Brian oraba, y escuchándolos a ustedes en los saludos también, ver esa gracia de Dios. Yo no sé bien qué le pasó a cada uno de ustedes cuando Cristo se les reveló en este tiempo o años atrás, esa confrontación mental que muchos hemos tenido seguramente en el proceso de vida de Cristo. Déjeme decirle que cuando usted se sienta cómoda disfrutando de la revelación de Cristo y decir, wow, Dios te saca de ese confort y te hace ir a lugares y personas o familias o ciudades, póngale el nombre que usted quiera, porque el reino de Dios será establecido y necesita de sus hijos firmes, confiados, seguros de que están muertos naturalmente para que Él viva en plenitud. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro ánimo, no es porque me siento bien, no es porque no sé si voy a estar, no sé si voy a dar, sino es lo que Dios ha depositado en ti. Por eso le damos gracias a Dios. Nosotros antes de estar aquí en Chile pasamos por Mendoza, estuvo ahí el apóstol ministrando, fue tremendo, tremendo. Tanto la bendición y la seguridad del Padre manifestándose, también como la resistencia que Brian hablaba y la oposición de estructuras mentales de personas en este caso, pero que se resisten a esta verdad. Así que muchas veces nos tocará eso, ver esa resistencia, sentir esa resistencia, tu cuerpo siente la oposición del otro lado, pero aún así su gloria es manifestada, porque no nos quedemos con los que han sido de resistencia, sino con la glorificación del Padre en jóvenes, en matrimonios, en personas nuevas, personas que recién se acercan a conocer a Cristo, que es maravilloso, eso lo hemos visto, ha sido muy fortalecedor, jóvenes, niños, matrimonios, así que ha sido de mucha bendición conocer a los pastores Estela y Andrés, así que ha sido una bendición él y su familia que pudimos estar con ellos. No sé si van a escuchar esta o están aquí ahora, no los veo todavía, pero bueno, un abrazo enorme. Y así que Tami, toda la noche suya para que fluya en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, listos y dispuestos a recibir, y todo aporte bienvenido sea del Espíritu. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien? Ah, el medidito así. Yo los estoy viendo, yo voy a estar mirando para allá porque los estoy viendo y tengo el apunte acá. Así que yo los estoy mirando. Yo necesito que ustedes, esto va a ser de todos, ustedes y yo, porque encima estoy acá sola, Santi, mi hermana está en la facultad, así que acá estamos sola con nuestra alma y el Espíritu Santo. Estoy muy contenta de poder estar acá, de poder nuevamente compartir con ustedes una clase. Le decía a mi papá, al apóstol, medio en broma, medio verdad, me pones después del apóstol Basilio, ¿qué voy a hacer yo? Acá vengo con mi humilde mensaje, pero muy contenta, muy honrada de parte de Dios de poder verlos, de poder saludar, de poder compartir un poco de lo que el Señor
ha estado obviamente primero trabajando en mí, en mi vida, en mi corazón. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Antes de empezar, le voy a saludar a mis papás, a Brian, a la Solcito, que los veía ahí, que los extraño un montón. No hace ni una semana que se fueron, ahí está mi cuñada hermosa, la Solcito, mi papá. No hace una semana que se fueron, pero ya los extrañamos acá, los hijos de la casa también, ya un domingo que no están, y es como la mitad de la iglesia que no está, y se sienten, pero también estaba pensando hoy qué lindo cuando los padres de la casa pueden irse sabiendo que hay un equipo de liderazgo que va a impartir la vida de Cristo, que va a adorar en espíritu y verdad, y que la iglesia sigue funcionando, porque la iglesia es orgánica, no depende de dos personas, depende de Cristo. Amén. Así que vamos a empezar con esta clase que es propósito eterno. Para empezar, vamos a descartar cosas que uno humanamente puede creer cuando hablamos de propósito eterno. Lo primero que tenemos que saber es que el propósito eterno no es algo personal, no es algo que dependa de ustedes, no es algo, no es una meta a largo plazo o a mediano plazo. No tiene que ver con objetivos personales o con sueños que usted tenga. No es un ministerio. El ministerio es una función dentro de los propósitos y dentro de la iglesia, pero el propósito eterno no se agota solamente en una función. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con una planificación eterna. No tiene que ver con la voluntad que tenga Tamara, sino que tiene que ver con la voluntad de Dios. Amén. Otra cosa, ya dijimos que no es personal y otra no es momentáneo. No se puede medir con el tiempo humano, con el cronos que nosotros tenemos. No se agota en un momento especial. Muchas veces he escuchado que el propósito es que yo sea pastor, entonces cuando se unge a pastor, ya está, se cumplió el propósito eterno. No, el propósito eterno no se agota en un momento, no finaliza con un momento. El propósito eterno no puede ser solo un ungimiento, solo tener una iglesia, solo tener una profesión. El propósito eterno tiene que ver con una planificación divina. Por lo tanto, no es personal, no es momentáneo y no es terrenal. El propósito eterno justamente es eterno, por lo que de ninguna manera lo podemos condicionar a nuestra estructura de pensamientos, de conceptos, de doctrinas, de teologías humanas y racionales. O que nosotros lo querramos con nuestra mente natural poder decir, bueno, planificamos que el propósito es esto, esto y aquello. No, el propósito ya fue planificado por Dios. Amén. Esto puede significar que hay gente dentro de las congregaciones, quizás que llevaba años dentro de las congregaciones y que nunca caminó en el propósito eterno. Quizás gente que sirvió dentro de las congregaciones y que no sirvió al propósito eterno por el cual Dios lo hizo nacer. De repente el hermano está sirviendo en la alabanza, pero no era la función que tenía que cumplir, no era el propósito al que Dios lo había hecho nacer, y de repente está con los niños, pero no era la función. Y quizás hay pastores liderando gente que todavía no han conocido cuáles son las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Entonces, el propósito eterno no es personal, no es momentáneo, no es terrenal y no puede ser modificado. El Señor, en su santa sabiduría, Él ya lo planificó, porque es eterno, no tiene que ver con mi tiempo. Antes de que Tamara nazca, antes de que mis papás se conozcan, antes de que mis abuelos se conozcan, ya existía un propósito eterno por el que el Señor me hizo nacer en el año 1999, en noviembre.
necesitaba un propósito, que yo cumpla una función, así como yo, usted también, usted hágase su año de nacimiento. Entonces, no puede ser modificado, no puedo cambiar el propósito por mis deseos naturales, porque un día quiero cantar, al otro día quiero predicar, al otro día voy a ser misionero y al otro día soy pastor y al otro día necesito, o empezamos en la alabanza y después subimos a pastor y después el apóstol y necesito tener a cargo una obra según mis deseos carnales y naturales del momento. El propósito eterno no puede ser modificado. Así como no puede ser modificado por los deseos naturales, carnales o momentáneos que tenemos, tampoco es modificado cuando uno se equivoca. El propósito que Dios tiene, el propósito eterno por el cual usted nació, no cambió porque usted pecó, porque usted se equivocó. Y esto ha traído una libertad a mi mente y a mi corazón, de que uno piensa, o yo pensaba, de que venía la historia que Dios escribió sobre mi vida y que en un momento como yo me equivoqué, bueno, ya está, no se acabó el plan A, vamos al plan B, entonces estiré. El propósito eterno ya estaba planificado y no va a ser modificado por un error mío. Dios no tiene plan B. Siempre es el plan A, porque esa es su voluntad. Amén. Entonces, el propósito de Dios, la naturaleza del propósito de Dios es eterno. No tiene que ver con la naturaleza humana, porque la naturaleza humana se limita a lo que yo puedo ver con mis ojos. Pero la naturaleza eterna no tiene que ver con lo que veo, sino que tiene que ver con la esencia. Tiene que ver con lo que es, con el ser. Y cuando yo ingreso a esta vida de Cristo, voy adquiriendo herramientas que me van mostrando cuál es el camino por el que debo andar. ¿Y quién es el camino? El camino es Cristo. Cuando yo me encuentro con Él, empiezo a caminar por las obras que Él ya preparó de antemano. El propósito por el que nací. Y usted me podrá decir, todavía no sé cuál es el propósito que tengo que cumplir, cuál es el propósito por el que tengo que caminar, pero gloria a Dios porque estamos acá, para aprender todos juntos. Cuando uno ingresa a esta vida de Cristo, hay herramientas que se nos están dando, hay verdades que se nos están revelando, que nos hacen libres. Porque la palabra dice que vamos a conocer la verdad y que la verdad nos va a hacer libres. Esa libertad es en Cristo, porque conocer la verdad y la verdad es Él. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, Él es la luz. ¿Cuáles son estas herramientas? Mire, en Efesios 1, del 1 al 3 al 14, aparecen todos. Acá los jóvenes de nuestra congregación hemos estado estudiando mucho sobre esto. Y de herramientas, como para empezar, tenemos que somos hijos, que somos santos, que somos fieles, que somos perdonados, que estamos justificados, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, no con algunas, sino con toda bendición espiritual. Que fuimos redimidos. Esto todo lo encuentra en Efesios 1, del 1 al 13. Que por las riquezas de su gracia estamos sobreabundados en inteligencia y en sabiduría. Y esto, por empezar, es lo que uno apenas ingresa a la vida de Cristo debería saber. Todo cristiano, llámese a la persona que entra en este camino de Cristo, no gente que congrega y que todavía no ha entendido esta verdad, sino un cristiano, uno que
dice, necesito morir a mí para entrar en él, para conocer este pacto eterno sobre el que estamos caminando, para conocer el pacto eterno que rige en la actualidad, por lo menos hay que entender que somos hijos. No conozco cuál es el propósito eterno. Mire, hermano, por lo menos usted es hijo, usted es santo, usted es fiel. ¿Y cómo puede ser que uno sea fiel si hablamos recién de que a veces nos equivocamos? Porque no tiene que ver con nuestra justicia, sino que tiene que ver con la justicia de Dios. La palabra dice que el reino es de gozo, de paz y de justicia. A Dios le plació que era justo que usted y yo podamos ser santos y fieles. Y santidad tiene que ver con perfección. Entonces, cuando uno ingresa a esta vida de Cristo, cuando uno conoce el camino, es hijo, es santo, es fiel, es perdonado, justificado, bendecido, redimido, inteligente, sabio. Todas cualidades que uno a veces olvida que tiene. Pero solo por el hecho de entrar, morir y negarnos a nosotros mismos, entrando en esta vida de Cristo, tenemos esta hechura nueva, con estas nuevas herramientas. Cuando uno conoce este camino y empezamos a transitar en lo que tiene que ser nuestro propósito eterno, el propósito eterno que Dios ya predestinó, como mínimo el Señor le cambia de nombre y le cambia de trabajo. Algunas de estas situaciones ocurren. Cuando Jesús llamó a Simón, él estaba pescando, ¿qué? Pescados, peces. Pero cuando se encuentra con Cristo, le cambió el trabajo. Y le dijo, mira, esto natural que vos estás haciendo, necesito que hagas este trabajo eterno para que cumplas el propósito eterno. Y cuando Simón se le reveló quién era Jesús, el Señor le dijo, bueno, ahora como me conoces, ya no vas a ser más Simón el blandito. Simón el que duda, el que varía, sino que vas a ser, ¿quién? ¿Alguno que se anima a abrir el micrófono? Pescador de hombres. Pescador de hombres. Pedro, ¿no pasó a llamarse? Sí. Y vas a ser Pedro. Entonces, cuando Simón se encuentra con Cristo, le cambió el nombre y el trabajo. Lo mismo ocurre con Saulo, con el apóstol Pablo. Saulo era un funcionario. Yo a Saulo, él perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, y él era un erudito. No, Pablo no era un ignorante en las leyes, él conocía. Él era un docto, él estaba preparado en la palabra. Pero cuando se encontró con Cristo, su nombre cambió, su trabajo cambió. Entonces, cuando usted me dirá, bueno, pero yo ¿qué significa? ¿Que tengo que renunciar a mi trabajo? No, porque cuando uno conoce esta vida de Cristo y va conociendo, primero tiene que conocer al Hijo para que conozca el propósito que el Padre ya le predestinó a usted desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo conozco a Cristo y sé cuál es mi función en el reino, cuál es la función que yo voy a cumplir en este propósito eterno, mi trabajo cambia. Y no significa que cambie mi trabajo, que ahora soy un empleado y tengo que ser emprendedor. Quizás sí, pero cuando uno ingresa, su trabajo o es una herramienta para el propósito eterno o directamente cumple la función en su trabajo. Pero mínimo la mentalidad le tiene que cambiar. Cuando uno conoce cuál es el propósito eterno de Dios,
uno puede filtrar las cosas de las que se va a ocupar y de las que no. Porque cuando uno conoce el trabajo que hay que hacer, que es mucho, no quiere perder tiempo y distraerse. Cuando conozco el propósito de Dios, no me quiero enfocar y perder mi tiempo en la crítica, en la frustración de no conseguir lo que yo quiero, cómo lo quiero, en no poder comprarme algo. Esas cosas momentáneas y terrenales, uno lo va filtrando, no se preocupa, porque cuando por lo menos entiendo que soy hijo, que esa es mi verdadera identidad, no importa lo que haya enfrente, no importa lo que diga mi vecino, lo que diga la familia, lo que digan los amigos, lo único que importa es que Dios ya me hizo hija, ya me hizo santa, ya me justificó y ya me redimió. Por eso, conocer el propósito te hace ver el camino y no desenfocarte. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que el propósito eterno no queda a medias. El propósito eterno se cumple, independientemente de usted, independientemente de mí. Por eso es importante conocer el camino por el cual uno tiene que ir, para no desenfocarse, para no perder. Cuando yo conozco, cuando yo descubro qué es lo que Dios quiere que yo haga, no quiero perder el tiempo en otras cosas. Mis decisiones y mi vida tiene que estar en base al propósito y en base a que esto es a lo que yo tengo que hacer o no. Esta relación es en la que yo tengo que estar o no. Esta amistad es en la que yo me edifica el propósito o no. Conocer el propósito eterno te da seguridad del camino en donde tenemos que andar. En Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay una frase que dice muchas veces la palabra, en muchas ocasiones, que es Dios diciéndonos, no temas. Y pareciera contradictorio porque si el conocer el propósito te da seguridad, ¿cómo puede ser que no temas? ¿Cómo puede ser? Se supone entonces que uno no tendrá miedo. No, no, todo lo contrario. Porque a veces el labor que conlleva hacer su propósito trae angustia, trae tristeza, trae desolación. Porque uno va incomodando cumpliendo el propósito. El propósito de Dios, Jesús, hay una frase que siempre nos decía mi papá, el apóstol, es que el mensaje de Jesús fue de amor, pero el mensaje de amor fue el más revolucionario que hasta lo llevó a la muerte. Entonces, si yo estoy dentro del propósito, cumpliendo su voluntad, que la voluntad de Dios, todos sabemos que es buena, que es agradable y es perfecta, siempre hay muerte. Tiene que haber muerte para que haya un nuevo nacimiento en él. Cuando yo entiendo en el propósito de Dios, mi seguridad ya no va a estar basada en las circunstancias momentáneas que puedo estar atravesando. Ya sea crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis económicas. ¿Puedo tener miedo? Sí, porque somos humanos, porque todavía cargamos con esta humanidad. Todavía, aunque no querramos, hay cosas que las pasamos y las hacemos igual. A mí me encanta cuando Pablo dejó escrito, lo que tengo que hacer, no lo hago. Y hago lo que no tengo que hacer. O sea, ya si Pablo
conociendo, Pablo que escribió Efesios, Pablo que dijo, somos santos, somos fieles, somos justificados, somos perdonados. Si Pablo mostró su debilidad o expuso su debilidad, ¿cuánto más a nosotros? Que a veces dudamos de lo que Dios nos llamó a hacer. El propósito de Dios te hace ver el camino y no desenfocarte. El propósito, conocer el propósito te da seguridad. Y conocer el propósito te hace ver el diseño de Dios. Y acá está lo más lindo. En Efesios 6:12. No sé si algunos estaban buscando o están anotando. En Efesios 6:12, mire esto tremendo que hay acá, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como mínimo, conocer el propósito eterno lo hace entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y qué tiene que ver, y qué es esto entonces? ¿Contra qué luchamos? ¿Luchamos contra el diablo? ¿El propósito por el que Dios nos hizo nacer es luchar contra demonios? No. Uno pudiera naturalmente entender o relacionar que cuando habla de gobernadores de las tinieblas de este circo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, lo pudiera relacionar, pero ¿por qué no directamente dice contra el diablo y los demonios? Porque Pablo no estaba haciendo referencia a eso, porque el diablo y el enemigo fue vencido en la cruz. No puede pelear con alguien que está en la lona. Entonces el propósito es luchar contra estas potestades, principados y gobernadores, pero no luchar contra el diablo, porque el diablo es pelear una batalla que ya terminó. Sería darle más identidad al diablo de la que tiene, que no tiene en realidad. Solo sabe mentir, solo sabe engañar. Entonces, por mucho tiempo las congregaciones en esta lucha espiritual contra el diablo, no tiene razón de ser, sería muy tonto de nuestra parte creer que esta lucha por la que Dios nos hizo nacer para cumplir propósito es contra alguien que ya venció, que su hijo, que literalmente mandó a su hijo para que ya todo se consuma en la cruz. Entonces, cuando hablamos de los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra los principados y contra potestades, me está recostando decirlo, estamos hablando de sistemas de creencias, sistemas humanos, sistemas que tienen que ver con la lucha de poder constante que hay en la humanidad. Todo el tiempo el ser humano quiere más. Por eso las guerras, por eso las hambrunas, por eso siempre es la humanidad misma queriendo más. Y esto ya lo vimos reflejado en Génesis. En Génesis, ¿qué quería Adán y Eva? Querían ser como Dios. Querían más. O sea, dentro de la naturaleza mismo y se van formando todas estas gobernadores, con estos principados naturales que no tienen que ver con el enemigo, tienen que ver con la naturaleza humana misma. Por eso es importante que al principio por lo menos conozcamos cuál es nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza no es humana, sino es celestial. Nuestra naturaleza es ser hijos.
Él nos adoptó y nos justificó. Pero cargamos esta humanidad por la que todos los días tenemos que morir. Conocer el propósito nos obliga a predicar sobre la verdad. Conocer el propósito eterno, como mínimo, a alguno de estos principados y potestades le tenés que predicar sobre la verdad. En esta lucha que tenemos, que no es contra sangre ni carne, ni contra el diablo, ni los demonios. Por eso el labor es mucho, el trabajo que hay que hacer es mucho. Por eso puede acarrear tristeza, puede acarrear angustia. Miren, en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestes. ¿Qué son entonces los principados, las potestades? Son sistemas políticos, son sistemas económicos, sociales, culturales, religiosos, a los que uno cuando conoce la verdad les tiene que decir, miren, no, acá ustedes no gobiernan, el que gobierna es Dios. Para eso nosotros estamos en la tierra. Tendría que ser el propósito de todos los cristianos. Ahora, las funciones para cumplir ese propósito es eterno. Es individual. Hay algunos que tienen que ir a anunciar a sistemas y potestades religiosos. Hay otros, como es en mi caso, hay que ir y predicar de la verdad de Cristo a sistemas políticos donde gobierna la oscuridad, donde gobiernan las tinieblas. Hay algunos que serán en el área de salud, hay algunos que serán en el arte, hay algunos que serán dentro de las mismas congregaciones con todo este sistema de religioso que no sé si es el más potente de todos. Mire que yo estoy en la política, que es un ambiente bastante pesado, pero hay sistemas religiosos que van en contra de la verdad de Cristo. Y uno cree que el espíritu del anticristo es algún tipo de demonio con 3, 4, 5 cabezas. Y no, la palabra lo dice. Anticristo, o sea, en contra de todo lo que nosotros venimos hablando y predicando. Por eso les decía al principio que el conocer el propósito te da seguridad. Ahora, ¿hace que no temas? No, porque a lo que uno se enfrenta humanamente a veces se siente incapaz. Y el enemigo es experto en mentir, en querer venir a sacarle autoridad, en querer venir a jugar con su mente, pero usted ya fue elegido, ya es escogido, ya es santo, ya es hijo. Por eso ahora podemos entender a Pablo en Filipenses 1:6 cuando le decía antes, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la va a terminar, a pesar de Tamara, a pesar de que haya días en los que cueste, a pesar que haya días en donde usted pueda dudar de lo que Dios le llamó a hacer, a pesar que haya días en que la humanidad nos tire para atrás, a pesar de nuestros errores, a pesar de las crisis que podamos tener, el que hizo la buena obra, Él lo va a perfeccionar. En Efesios 4, 1 y 7, del 1 al 7, perdón, nos hace saber el apóstol Pablo que cuando uno conoce esta verdad, conoce cuál es el propósito eterno de esta lucha que no es contra carne ni es contra sangre,
por eso parece que a veces hay tanta oposición a que uno pueda cumplir y al llamado en donde tiene que ir. Oposición de las personas, de su sistema de creencias. Pero cuando uno entra acá, entra y sabe acá, la única forma de salir de esto es con las patitas para adelante. O sea, muerto. Cuando yo conozco el propósito de Dios, estoy tan convencido de lo que tengo que hacer, que Pablo usó una frase, una analogía o una metáfora, si se quiere, que a la vez es real, que a mí me encanta. En Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de vocación, como fuiste llamado. Conocer el propósito de Dios, entender contra qué es lo que luchamos, contra quién es, contra el sistema que Dios nos mandó, nos creó para poder llevar la palabra de la verdad, nos hace estar presos en él. Porque déjenme abrirles mi corazón, que es ardua la tarea. Y a veces pareciera que uno está solo contra todo. Ya sea en el ministerio, ya sea en el trabajo, cuando uno sabe a lo que el Señor lo llamó, es muy fácil caer en que quizás uno no estaba preparado para esto. Por eso la palabra muchas veces, Dios en su eterna misericordia y sabiduría, entendiendo nuestra humanidad, es no temas. Ya los escogí, ya te estoy preparando para cumplir ese propósito. En Efesios, seguimos en Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto me encanta porque el evangelio que nosotros predicamos es digno de ser perseguido, es ir en contra de todo lo que sistemáticamente nos hacen o nos quieren hacer creer. Cuando uno defiende el diseño de Dios, cuando uno defiende la vida desde la concepción, pareciera que uno está loco. Pareciera que uno pudiera ser un anticuado. Pero el evangelio que nosotros estamos predicando, o el evangelio que deberíamos predicar, tiene que ser digno de ser perseguido. Por eso la palabra, por eso Pablo decía, sopórtense con paciencia los unos a los otros con amor. Nosotros como cuerpo tenemos que ser los más amorosos entre nosotros, porque la tarea que tenemos es ardua, es pesada, es luchar contra huestes celestiales, es luchar contra potestades. Y como cuerpo tenemos que cuidar a nuestros ministros, a nuestros líderes, soportándolos con paciencia, con amor, con humildad, con mansedumbre, no porque el trabajo de mi hermano sea mejor o peor que el mío. No, no, no. Acá todos cumplimos una función en el cuerpo. Esto es orgánico, esto es corporativo, esto es, si a mi hermano, a mi hermana Idania le va bien, a mí me va bien. Si a mi hermano Pablo Silva le va bien, a mí me va bien. Si a mis pastores que estaban acá, que acá dice Noemí, pero no recuerdo el nombre del pastor, si a mis pastores, mis amados, les va bien en su lucha contra huestes, contra principados y potestades, es porque a mí me va bien, porque voy caminando en el propósito eterno y todos vamos a la par. Por eso urge que uno predique sobre la verdad en Cristo.
Urge que uno sea perfeccionado en Cristo, que renuncie a nuestros egos naturales y de lo que yo quiero y porque yo quiero que mi iglesia sea más grande y porque, mire, vayamos predicando y llevando la verdad de Cristo, conociendo cuál es nuestro propósito, a qué sistema de oscuridad o donde reina la oscuridad nosotros tenemos que ir con nuestra luz. Por eso la palabra, por eso Jesús dice, Él es la luz. Y la luz no fue hecha para esconderla abajo de la mesa, sino para que se exponga en la habitación a todos. Cuando yo voy ingresando a mi trabajo en el personal, a este sistema político, yo no puedo apagar mi luz. Yo necesito exponer mi luz. Y a veces eso conlleva a señalar que hay cosas que están mal. Y la opresión se siente. Y yo no me siento atacada por el enemigo, porque yo sé que el enemigo fue vencido. Que al enemigo le incomode que yo esté, claro, claro, porque yo soy hija, porque yo sé quién me creó, porque yo sé cuál es el propósito, yo sé cuál es mi función. Yo tengo seguridad de dónde estoy caminando. Yo no me quiero desenfocar de donde Dios me llamó a estar. A veces nuestra humanidad sí nos tira para atrás, a veces es cansador. Como yo le decía antes, a veces parece que es uno contra el mundo. Pero la palabra de Dios, para los que están afuera, para que no lo entienden, es una locura. Pero para nosotros, cuanto más locos lo vean los de afuera, más cuerdo va a estar en Cristo. Porque hay cosas que Dios nos manda a hacer, que a mí me pasa que es como, ¿cómo no se dan cuenta? Esto es tan simple. Esto es ser honesto. Esto es decir la verdad. Esto es no ser ventajero, no buscar lo mío, sino buscar lo corporativo. Pero para el sistema humano, nuestra humanidad nos lleva a querer más poder, a querer más plata, cuando nosotros tenemos que renunciar a nuestra humanidad. El versículo en Efesios 4, 3 sigue diciendo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de nuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, el versículo 7 termina, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso le decía, el propósito es que estas potestades y principados sepan que ellos no gobiernan, que el que gobierna es nuestro Padre Celestial. Nuestra función es ir a predicar sobre la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Pero dentro de este propósito, cada uno va a cumplir una función diferente. Por eso el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto lo predicaba una parte el apóstol Basilio, que dio una referencia que a mí me encantó. Ahora no la voy a encontrar, que la tenía marcada. Cuando hablaba del don de los ministerios, que es la capacidad de edificar a los santos. Y el don es un regalo, el regalo de los ministros a la iglesia. Ahí va. Los ministros son el regalo de Dios a la iglesia, según el don, según la gracia, según la función que están cumpliendo. Entonces es en este evangelio de violencia
porque dice que es una lucha. Entonces, ¿cómo puede ser que uno pareciera que acá es todo paz, todo amor, donde uno entra a esta verdad de Cristo y ya los problemas no van a estar? No, pareciera peor, porque uno entra a esta vida de Cristo y se mete a resolver problemas. Cuando conoce uno la verdad, siempre hay algo inquietante. ¿A qué? ¿A dónde el Señor le mandó a predicar? ¿A qué sistema de creencias de este mundo el Señor nos mandó a predicar de su verdad? Que no gobiernan ellos, que gobierna Dios. Así que, hermanos míos, oremos los unos por los otros. Tengámonos paciencia, con amor, guardando la unidad y la paz entre nosotros. Amén. Porque lo que hacemos es ardua, es difícil y parece que desgasta también. Pero la palabra dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interno se renueva todos los días. La labor, el propósito por el que Dios nos hizo nacer, no es fácil, no es algo llevadero, no es un sendero de brillitos y de amor. Mientras nosotros estemos en esta naturaleza, tenemos que procurar cumplir el propósito eterno por el que el Señor nos hizo nacer. Y conocer el propósito de Dios no te desconecta. Conocer el propósito de Dios no hace que te cortes solo, diríamos acá en Argentina. Necesariamente tenés que estar anclado en la roca, tenés que estar conectado a la vida, tenés que estar con él, te lleva a unirte al cuerpo, te lleva a conectar en la academia, a escuchar a otros ministros, a conocer lo que están viviendo, a orar por ellos, a ministrarnos entre nosotros, fortaleciéndonos en la fe, haciéndonos recordar a lo que fuimos llamados, haciéndonos recordar de que somos santos, de que somos hijos, de que ya fuimos redimidos, de que ya fuimos perdonados, de que ya fuimos justificados, de que somos adoptados. Conocer el propósito de Dios nos hace conectar con la iglesia, estar conectado, no desconectado. Este mensaje, el de Cristo, nos tiene que unir como iglesia. Eso que nos unamos no significa que tiene que haber un momento en que sí o sí nos vamos a juntar todos y vamos a comer un asado en una mesa. No, la unidad es en el espíritu. Orando por mi hermano en Honduras, orando por mis hermanos en Estados Unidos, orando por mis hermanos en Costa Rica, orando por mis hermanos en Chile, unidos en una fe, en un bautismo, en un Dios y Padre, que es por todos y para todos. Conocer el propósito eterno no puede quedarse en algo individual, siempre es colectivo. Por más que a veces parezca que en la lucha estamos solos. Que contra la lucha contra huestes, contra principados, contra potestades, pareciera que estamos solos, pero no lo estamos. Cuando voy yo al sistema político que me tocó, yo siento a mis hermanos acompañarme. Por eso la palabra dice oremos los unos por los otros, tengámonos paciencia, hagámonos recordar de dónde Dios nos sacó, hagámonos recordar que Él es nuestra vida, que en Él está nuestro sustento, que a veces puede parecer que vamos cayendo, que a veces pudiéramos creer que nos vamos retrasando, pero que en Él está la verdad. Que todos los propósitos, que todos los problemas, las leves y momentáneas tribulaciones, solo son pasajeras y lo que producen es un mayor peso de gloria. Por eso oro por ustedes, mis hermanos, sobre todo por los ministros que están en la academia, porque la tarea que nos encomendó el Señor es ardua, es difícil. Pero gloria a Dios por esta academia que nos
permite conectarnos. Quizás no físicamente, pero sí en el espíritu, conocernos y orar los unos por los otros. Así que, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos los unos por los otros? Si nos encomendamos en Él para que Él renueve nuestras fuerzas. Porque el Señor sabe que la tarea es difícil y que a veces uno puede dudar, puede temer, puede creer que no está preparado, puede creer que quizás se equivocó Dios, quizás no era yo. Diosito, ya no quiero ser tu mejor guerrera. Pero oramos, ¿qué les parece? Los unos por los otros y después los animo para que vayamos conectando entre ustedes, entre los ministros, escribiéndonos en el grupo, en privado, cuando sienta el espíritu de orar, de compartir una palabra, porque la labor que se lleva a cabo es ardua, es difícil. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú nos elegiste, Señor. Gracias porque tú nos hiciste nacer en este tiempo para cumplir un propósito, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en esta noche, en este día, por mis hermanos, Señor, por los ministros que hay en esta academia, Señor, que se han conectado a esta clase, Señor. Te pido que tú los ayudes, Señor, en esta labor que llevan a cabo, Padre eterno. Te pido que tú renueves sus fuerzas, Señor. Renueve sus fuerzas espirituales, sus fuerzas físicas y emocionales, Señor, para que cada día estén más seguros del camino en donde andan, Señor. Que traigas más luz al camino, Señor, a estas obras que ya preparaste desde antemano, Señor, para que anduviésemos en ella, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a la palabra, Señor, a las palabras que nos hizo nacer y cumplir un propósito, Señor. Ayúdanos a todos los días a negarnos a nosotros, Señor, y saber que nuestra roca está en ti, Señor, que la roca es Cristo, a posicionarnos como hijos, Señor, como herederos, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad y el privilegio de compartir con mis hermanos, Señor. Te pido que los ayudes y que traigas claridad a su vida, a su mente y a su corazón, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. 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 La que, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Sí. Ok. Impresionante. No sé qué les pasó a ustedes, pero es literalmente así. El propósito eterno te saca de tu zona de confort mental, te saca no sé cómo expresarlo, pero te aleja literalmente de tus problemas. ¿Vio? Cuando uno tiene una forma de hablar, de decir mis problemas, mi situación, mi país, el gobierno de mi país. O sea, nos apropiamos de cosas temporales, naturales, que no es el propósito eterno. Por eso la importancia, bueno, Tamara ahí lo decía, no sé si algún pastor ministro quiere prender el micrófono y acotar y ser fortalecidos en el Señor. Creo que ha traído mucha claridad, pero en nuestro vocabulario delata si estamos en el no sé si decir estamos en el propósito, si hemos entendido, como también empezó desde el principio en Efesios, que empieza diciendo somos hijos. Somos salvos, somos purificados, somos santos, pero entender que somos hijos tiene que darnos esa propiedad de diálogo, de hablar, de bien decir, y eso no es para cuestionar al otro, es para cuestionar a nosotros mismos, ser renovados en el poder de su fuerza, no es nuestra, es de Él, no es lo que sé, sino es su propósito. Por eso me parece sumamente importante entender esta palabra, mi amado,
no solo te trae libertad, sino te da una fortaleza de injerto al cuerpo, de posicionamiento en el cuerpo de Cristo. Literalmente aquí con el apóstol lo estamos viviendo literalmente. Así, en cuerpo, alma y espíritu, entender que no es lo que nos pasa a nosotros, no es lo que pensamos nosotros, no es lo que queremos nosotros, es cumplir el propósito santo de Dios. Pareciera que tuviéramos hasta un Dios desamorado, pero no es eso, Él es el amor, pero no es el amor que nosotros pensamos. Así que, bueno, ojalá sean fortalecidos. No sé si alguien quiere acotar algo, hacernos algunas preguntas. Digo algo que el apóstol siempre dice, vamos por el poder de síntesis, y si hay alguna pregunta que la tenemos y entre todos la podemos hacer, bien, y si no, en algún momento la responderemos por chat. Sí, mi amada Marisela. Yo tengo buenas noches a todos y Dios me los bendiga a todos poderosamente. Yo tengo una pregunta. Cuando yo quiero tener más claro, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, o sea, ¿qué debemos de eso? ¿Cómo es negarnos bien a nosotros mismos? Qué buena pregunta, ¿no? Porque esta es una de las cosas que nosotros decimos para los nuevos, nos toca a nosotros decir, a ver si Tami, ¿te animas a dar la respuesta a vos? Ah, no, a mí me contrataron solo por la clase, no para responder. Esto ya es otro precio, uno es abogado, pero por hora. No, que... Ay, qué presión. Siempre No hay escucho... problema, Tata. Yo sé que a veces uno quiere buscar las palabras justas. Pero, ¿cuál era la pregunta? Eso por hacer chiste, eso por andar en lo carnal. No, ¿qué es negar a nosotros mismos? Si te animás, acá hay un montón, ahí veo el Amén. pastor de Venezuela, mi amado pastor, también todos tienen respuesta. Yo sé que todos tenemos respuesta, pero unánimes, qué lindo que es. ¿Cómo se extraña el apóstol Jonathan? Que él hablaría con una posición, ¿no es cierto? Uno está como confiado, pero saben que estas cosas pasan para que la palabra sea tan práctica para nosotros y que la podamos ejecutar mutuamente. Después me Amén. decís todo lo que quieras, hija. Ay, se me cortó, tengo todo tildado, la compu, el No, no, celu. se escucha bien. Todo por negarse a uno mismo, ¿viste? Voy a tratar de aportar algo y vamos completando, mientras que Tamara encuentra la conexión. Sabes que para hacerlo práctico, nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. En nuestra alma coexisten todas las acciones con el cuerpo y todas las acciones que vienen del espíritu. El nuevo pacto nos ha enseñado que nuestra alma debe estar permeada por el espíritu, porque nuestra alma es donde nacen nuestras voluntades, nuestras emociones. Y esas son las partes que nosotros manifestamos a través del cuerpo. Somos una sombra y figura de lo que era el antiguo tabernáculo, que lo ha explicado el apóstol Jonathan, que era donde eran los centros de reunión y que constaba de tres partes: el atrio, la parte externa, el lugar santo, que refleja el alma, y el lugar santísimo, que refleja el espíritu. Donde nos ocupamos nosotros de nuestras voluntades, es que era lo que explicaba la pastora Tamara y la apóstol Soledad, que con referente al propósito eterno al cual nosotros hemos llamado, nosotros todavía queremos hacer nuestra voluntad. Queremos vernos, es donde se centra el yo, el ego, y siempre quiere sobresalir. Estar sujeto y sometido a la vida del espíritu es morir a nosotros mismos, pues a lo que nos trae satisfacción temporal. Queremos hacer una obra que puede ser buena para la humanidad,
pero está en contra de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces, cuando dejamos de hacerla, porque es bueno para la humanidad, pero es para obedecer a Dios, estamos cumpliendo con esta parte de negarnos a nosotros mismos. Y es con el Espíritu Así Santo es. que se puede hacer, es con su vida, porque nosotros no podemos aportar nada para que sea algo mejor. Amén. Siempre tenemos que morir a nuestra voluntad para que sea Él el que se manifieste, el que sea expresado a través de cada acción de vida de cada uno de nosotros. El que quiera completar. Gracias, pastor. Amén. Gracias, pastor. Sí, sí. Ahí tengo a Javier, que levantaste la mano, ¿puede ser? Está abierto. A ver. No sé si está, bueno, vi esa manito levantada, pero bueno, acotando literalmente a lo que el pastor nos acaba de decir, es así literal. Por eso vuelvo a repetir lo que decía Tamara. Ah, mi hermana Noemí, sí, sí, sí. ¿Puede ser que levantaste la mano, mi amada? ¿Sí? Okay. Sí, mi esposo Sí. quiere añadir. Sí, que yo estamos usando el teléfono de ella y aparece el nombre de ella. Es para, tengo dos aportaciones cortas. Número uno, para la hermana que preguntó, creo que Jesús estableció unos ejemplos Amén. perfectos. Y una de las cosas que Jesús decía era que las cosas que él las hacía porque su padre lo mandaba a hacerlo. O sea que él no hacía su voluntad, sino que hacía la voluntad del Padre. En negarnos a nuestra voluntad es hacer lo que la hermana que estaba trayendo a la clase nos estaba diciendo, es simplemente hacer o ejercer el propósito eterno de Dios. Porque nosotros, si nos ponemos nosotros a hacer nuestro propósito, pues claro está, queremos hacer muchas otras cosas que no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Son simplemente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que simplemente hacía lo que el Padre le decía. La aportación número 2 que quiero hacer es cuando la amada estaba dando la clase ahí, que decía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados en los lugares celestiales. Tenemos que entender que Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, verso 6, dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar eso? Es que vamos a tener tropiezos, vamos a tener adversidades, como estaba diciendo bien la hermana, pero yo no puedo enfrentar esos tropiezos o esas adversidades desde una posición terrenal, sino que yo tengo que enfrentar esas oposiciones desde la postura donde Cristo me tiene a mí sentado, que es en los lugares celestiales. Por eso es que mi batalla no puede ser contra carne ni sangre, porque la carne llevamos la de perder. Pero cuando yo ejerzo lo que yo soy en Cristo, que dice el libro de los Hebreos, que nosotros somos los espíritus hechos perfectos, entonces yo con el amor y la paciencia de nuestro Padre celestial podemos cambiar la mentalidad de una persona que no ha sido reformada. Por eso dice de los principados que están en los lugares oscuros, ¿no? So, cambiar esa mentalidad de eso, porque pueden ser muchos amados en la fe que todavía no han renovado su entendimiento. Y así pues, de esa postura poder cambiar una forma de pensar. Eso era lo que quería traer. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, esperemos que Marisela hayas tenido la respuesta. Hay mucho, de verdad, para desatar muchas cosas buenas y afirmaciones que, bueno, Tamara también estuvo diciendo y como hablaban los pastores también. Es más, a veces es más práctico de lo que nosotros pensamos. No lo razonemos, sino dejémonos llevar por él. El apóstol Pablo hablaba y decía, hago lo que no quiero. Entonces significa que nuestro cuerpo natural, temporal y
Y sumo lo que Tamara decía, los sistemas que estamos rodeados. Y bueno, pero la educación del colegio es así. Un ejemplo, ¿no? Como deber, como mamá, si en el colegio le están enseñando ideologías en contra de Cristo, de la voluntad de Dios, digo un ejemplo nada más, nosotros vamos a poner firmeza en la idea de Cristo y en el fundamento. Entonces ya no es lo que, bueno, estoy hablando como sistema, me niego a mí mismo, me niego también a este sistema que quiere imponer y pongo la voluntad del Padre en mí. Miren, no sé, Tami, si querías decir algo. Amén, sí, gracias por la explicación y los felicito porque son un equipo bonito, porque, o sea, todos aportan algo y bueno, y uno aclara dudas también. Y bueno, pues a cada duda se le suma otro poquito más, pero bueno, ya será para la próxima en el sentido de que ahora uno dice cómo reconocemos la voz de Dios y eso cuando somos nuevos, ¿ves? Entonces así van poco a poco las preguntas, pero ya será en otra Exacto. oportunidad que hablen el tema. Por ejemplo, si depende, pues, como Dios nos quiera hablar, pero en algún momento será eso, pues, que quiero saber, cómo reconocemos la voz de Dios, cómo nosotros sabemos que si Dios nos habla, que para dar ese paso, ser guiados por el Espíritu. Buenísimo, qué lindo que tengas preguntas. Quiero que sepas que todos siempre tenemos preguntas. Nunca vamos a dejar de preguntarle a Dios, de interiorizarnos más, de querer tener respuestas, de querer vivirlo al Padre, a Cristo en el Espíritu, siempre. Así que bienvenida. Ella, Marisela, no hace mucho que está entre nosotros en la academia, aprendiendo en el nuevo pacto, y te felicito por ser valiente de preguntar. Y esto que sea un aliento para todos, por más que tengamos años, siempre es bueno preguntar, y qué lindo es recibir acotaciones que son fortalezas del Eterno a través de los ministros y de los hermanos que están en esta noche con nosotros. No sé si hay alguien más que quería hablar, saludarnos, saludar al apóstol. Aquí el apóstol Jonathan los está escuchando. Cámara. Hoy se sumó a los hermanos que no prenden las cámaras, el apóstol. Mire usted. Pero él lo está escuchando, así que quien quiera saludarnos y decirnos algo, bienvenido sea. Allí mis pastores, Noemí, que tengo aquí, tienen abierto el micrófono por las dudas. Ok. Todo está bien, muy claro. Y como usted dijo, siempre van a haber las preguntas, porque esto es un aprendizaje continuo. Necesitamos una eternidad para seguir conociendo las cosas que Dios tiene guardadas para sus hijos. Así que no hay pregunta. Como decimos nosotros acá en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, aunque vivo en Estados Unidos. No hay pregunta boba, no hay pregunta que no tenga sentido, no hay pregunta que sea como que hay, pero que ignorante. No, nunca tenga eso en su mente, porque toda pregunta, aunque parezca insignificante, es importante, porque todos crecemos, todos aprendemos y todos estamos para seguir aprendiendo. Exacto. Gracias, pastora. Gracias a todos en esta noche. No sé si alguien más levante la manito. Ahí te vi, pastor Andrés de Mendoza, tu esposita. Bendición. Qué bueno verlos. Por este medio. Hoy una bendición haber estado con ustedes. Y de... Ahí volviste, me parece. Ahí volvimos otra vez. Ahí está. Así que bueno, benditos del Padre, que tengan unas, no sé, ahí está mi pastor Andrés, que nos saluda, que lo conocimos, miren, nos conocimos por la academia y en estos días nos conocimos personalmente, fue glorioso. Amén. Tremendo, tremendo. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por permitirnos estar. La verdad que nos sentimos muy honrados de parte de Dios de la visita de ustedes y fue para nosotros un gozo enorme, una alegría enorme.
Así que bueno, agradecidos con Dios por este tiempo que nos ha regalado, por esta bendición de conocerlos y de que Dios los haya puesto en nuestras vidas en este tiempo, y esta conexión que ha habido en el espíritu, la verdad que nos ha bendecido mucho, más allá de conocernos antes, personalmente, simplemente por la academia y ya de ser impartidos por las enseñanzas y poder llevarlo a la práctica, llevarlo a una vida práctica, la verdad que a nosotros nos ha bendecido mucho. Primero la casa, nuestro hogar como familia, nuestro entorno, y obviamente después se entiende que baja para el pueblo, para la congregación, ¿no? Así que la verdad que es un gozo enorme y bueno, que hayan podido estar en nuestro hogar, también nos hemos sentido muy honrados y bueno, deseosos de seguir, que esto siga para adelante y que Cristo siga creciendo, se siga formando en nosotros y podamos seguir manifestando a Cristo en nuestra vida. Así que muchas gracias, saludos a todos ahí y bueno, un poquito para también aportar ahí a la hermana que preguntaba, eh, el negarnos es morir nosotros, es morir a nosotros, a nuestra idea, a nuestra forma, a nuestra manera, dejar que sea como Dios quiere realmente. Amén. Así que bueno, muchas Amén. gracias. Saludos. Gracias. Saludos al apóstol por ahí donde esté. Saludos familia, les amamos. Gracias. Gracias a todos por estar esta noche. Gracias Julio, tu permanencia. Creo que ¿Sí? Lara la mano. ¿Tami? No sé si sí. No sé si Lara levantaste la mano. Sí, yo tenía una duda. A esto que hablaba Tami, de que por ahí cuando uno conoce el propósito y todo eso que se nos puede revelar, em, que hablaba también de que nos puede sacar amistades o esas cosas cuando uno conoce el propósito. Si cuando oramos también podemos pedir porque uno no sabe lo que es quién puede ser una carga o como algo que nos estorbe a nuestro propósito en el camino, también se puede orar a eso, de decir, Señor, la persona que usted sabe o esto que usted sabe que no es en el camino o que me estorba, que lo saque. Eso tipo, se puede como pedir así, hablar. Hola. Muy bien, muy bien. Para las que no saben, Lara es parte de la casa iglesia donde yo estoy a cargo, así que la obligué a estar porque le dije que si no la iba a sacar del grupo. La obligo a orar, la obligo, pobre Larita, no, pero ella es una bendición para nuestras vidas. Lari, ¿hace cuánto que está quedando con nosotros? Menos de un año, no sé, 6 meses. Menos porque el gordito llega a 6. No, 4 meses. 4 meses hace que Lara está, y si hermano usted la escuchara como, mire lo que pregunta, Lara hace 4 meses que está congregando con nosotros y escucharla a ella siempre es un placer, es alguien que busca y que es un placer escucharla y siempre siempre tiene algunas preguntas muy lindas. Yo creo que sí, obviamente que Dios nos hace, como hablaban mis hermanos, el espíritu te hace sentir a quienes uno tiene que dejar, a quienes uno, y si no lo sentís, el Señor se encarga de arrancártelo, y cuando te lo arranca duele. Así que por lo pronto yo te recomiendo que hagas caso al espíritu porque uno lo sabe, uno cuando se niega y por más que sí, pero la pasés bien, pero sabés que no está haciendo de edificación, el espíritu mismo te hace sentir a quienes uno ya no tiene que ni dedicar tiempo, ni dedicarle momentos, ni dedicarle un mate, diríamos acá en Argentina, ni un mate, ni una juntada, ni una once, dirían en Chile. Amén. Amén. Qué hermosa clase la de hoy. Qué bueno que tengan esa libertad de preguntar,
que puedan aportar todos, siéntanse. Literalmente nosotros debemos experimentar este cuerpo eterno, el pacto eterno lo debemos de experimentar literalmente. Mire, solo comparto algo en estos días, no sé, anoche o antenoche fue en la madrugada mientras pasábamos en Cristo, vivencias eternas que se manifiestan en lo corporal. Nos desperté y en un momento en oración y súplica al Padre porque Él te guía, Él te hace hacer cosas gloriosas, eternas, que humanamente uno no lo entiende, ni siquiera ya buscamos entenderlo, pero sí le comparto esto, amados, mientras el Señor me hablaba de un sacudimiento, no entendía y hoy escuchando a Tami me lo afirma y me lo afirma el Espíritu. Estamos rodeados de sistemas, estamos rodeados de oscuridad, desde la comunicación que recibimos todos los días, desde la primera notificación que recibe nuestro teléfono. Sí, estamos rodeados de oscuridad. Entonces el Señor literalmente, mientras estábamos orando, me hizo sentir muy fuerte que me sacuda, que nos sacudiéramos. Fue así y se lo comunicaba al apóstol y me es un momento, sacudir siempre, constante, lo único que tienen que, es lo único que en la voluntad del Padre, digamos, en esta tierra es así. Entonces, tu luz, que es Cristo, jamás va a dejar de brillar. Ahora, tu humanidad es la que lucha la buena batalla, la batalla de la fe, la que debe prepararse, la que debe estar revestida. Todo el tiempo debemos estar revestidos y sacudirnos. Mire, sentía como, no sé si es la palabra bien, abrojos o cosas que se querían pegar a nuestras vidas, así, a la iglesia del Señor, así literal, de sacudirnos en Él, porque siempre va a venir algo temporal, natural, a veces maquinaciones del enemigo cuando te pones en la voluntad del Padre. Escúcheme esto, no va a ser en aquellos que están medios, no, van a ser aquellos que entendieron llamado, que se consideran hijos, que viven como hijos, que se comportan como hijos, que saben la autoridad delegada de Cristo Jesús después que resucitó y se dio a conocer. Él nos entregó una autoridad tremenda como iglesia. Somos el poder de Cristo manifestado en la tierra hoy. Entonces, sacúdase cuando venga una opresión sistemática. Escuche esto, porque a veces hemos visto la opresión del hermano, la opresión de la ciudad, la opresión, pero lo que es sistemático, toda clase de sistema va en contra de la iglesia, es el anticristo, más todavía por lo que se vienen y los tiempos que se vienen. Han sido años, al menos en nuestro país, de una domesticación, no sé si está bien dicha la palabra, donde se ha querido imponer ideologías anticristo, anti la voluntad de Dios, o sea, desde los niños más pequeños, imagínense. Así que ore, clame a Dios por su país, por los ministros competentes de este pacto eterno, por mis hermanos, por eso que sea fortalecida la palabra de hoy, de que podamos orar mutuamente. A veces oramos tanto por los que deban de ser salvos y nos olvidamos de orar por la iglesia de Jesucristo, que sea renovada, fortalecida, establecida, perfeccionada, y así serán alineados los que deban de ser salvos. Mis amados, firmes en el Señor, y repito algo que decía Tavi y no nos cansamos de decir, amados, si tú estás bien en Cristo, la iglesia está bien en Cristo. Amén. Esto traspasa las naciones, las distancias naturales, porque lo eterno se fortalece. Nos mimetizamos en Cristo. Te vas a despertar tarde, mañana y noche, tus pensamientos serán invadidos de la gloria de Dios y seremos bien específicos para dónde sanar en el cuerpo, para dónde se deba extirpar parte del cuerpo, para que en todo el mundo los hijos del Padre estén firmes, establecidos y en esta corriente del eterno, amado, donde no te vas a preocupar por nada. No sé si logramos entender todavía eso, amado, tu situación económica, física,
mental, emocional, está resuelta en el Padre, en el tiempo eterno, en el pacto eterno. Esto que vivimos es cuestión de temporalidad, nada más, pero eso, los que entendemos eso, entendimos que somos hijos de Dios, llamados, predestinados, santos, puros, leales. Así que, amado, la luz de Cristo ilumina tanto, tanto, que como muchos se van a pegar a ti por la gracia de Dios, muchos se alejarán. Muchas veces te va a tocar orar, como Lara preguntaba, pero muchas veces se van a alejar así. Tranquilo, tranquilo, no los extrañe con tu naturaleza, porque Dios los acaba de sacar para que sigas iluminando a quien Él ya decidió que iba a iluminar. Amado, les amamos, les bendecimos más. Sé que somos benditos, pero les bendecimos. Disfrute de la vida de Cristo, no importa en dónde estés, la manifestación de Cristo está en vos. Sonríe, alégrense. Si estás triste, cantate una canción, subí el volumen. Así es donde estés en tu país. Mire, literalmente Dios se manifiesta y traspasa absolutamente todo, y lo que no puedas resolver todo, tú quédate tranquilo porque ya lo resolvió Él. Así que nada, les amamos, les pedimos sus fieles oraciones por el apóstol, por nosotros. Sabemos la palabra que cargamos, sabemos que Dios nos ha dado, somos conscientes de eso. Por eso atravesamos toda situación difícil, emocional y particular en el cuerpo, pero sabiendo que la palabra de Dios correrá, como dice su palabra, en nuestro interior corren ríos de aguas de vida. Amén, mi amado, les amamos. Hasta el próximo martes. Cualquier duda, cualquier pregunta, anímese a escribir en el grupo. Ahí va a estar abierto un tiempo para que podamos dejar las preguntas, y a medida que podamos entre todos juntos vamos a ir respondiendo, y también Dios nos dirá qué es el camino que seguir o el pensamiento que debemos tomar. Les amamos. Gracias, Julio, por estar ahí, hijo. Gracias, mi amado Ricardo, por estar ahí. Gracias a todos, les amamos. Mi hermana Idalia de Cuba, que no podían conectarse y pudieron conectarse. Amén, les amamos. Mire, de verdad están en nuestro corazón. A Santino, gracias, Santito, por estar ahí. Gracias a todos, de verdad, les amamos. Hasta la próxima, hasta el próximo martes. Insisto, escriban fortalecidos, y lo que Dios ha puesto en su corazón, oración, profecía, sueño, visión, lo que Dios le ha dado, escríbalo ahí. ¿Sabe por qué? Porque somos edificados. Un abrazo grande. Gracias, Tatita, te amo, mi amor.